Vanessa Izarra, somos estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina, cursantes de la materia de Psicología Médica y somos parte del grupo L. Y hoy nos encontramos con... Hola, soy el profesor Dr. Pablo Pacheco, soy egresado de la Universidad de Carabobo, soy de la promoción 66 de Médico Cirujano UC. Actualmente estoy ejerciendo mi año de artículo 8 en el ambulatorio Dr. Miguel Franco y ejerzo el privado en la Clínica San Agustín en Puerto Cabello. Soy egresado del Hospital Dr. Adolfo Princelara de Puerto Cabello y doy clases en la Universidad de Carabobo en la Cátedra de Biomedicina. El día de hoy nos encontramos con el doctor Pablo Pacheco para hacerle una pregunta sobre la relación médico-paciente. Doctor, primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica? Bueno, la relación médico-paciente es súper importante en la práctica médica en general. De hecho, se da desde muy temprano en la carrera. Ya cuando vemos práctica médica en segundo año, se nos habla de la relación médico-paciente porque es el centro de la atención médica. Porque un buen rapport, esa comunicación adecuada, transmitir esa confianza al paciente, es lo que va a orientarnos a poder llegar a un buen diagnóstico. Yo digo que el 80% del diagnóstico adecuado, certero de un médico se basa en el interrogatorio. Y el interrogatorio, para que pueda darse de forma fluida, para que pueda darse de forma adecuada, tiene que haber una buena atención médico-paciente. Considero que es algo que se da desde temprano en la carrera y que se trabaja a lo largo de los años. Cuando ves semiología en tercer año, que es ese contacto con el paciente más seguido, te permite poder desenvolverte. De hecho, al principio, uno nunca se olvida del primer paciente que uno ve en práctica médica y al principio siempre está como una barrera que los mismos nervios, la misma inexperiencia crea en el paciente y en el médico. Y esto hace que la misma inexperiencia al momento de abordar al paciente es lo que genera una barrera que se crea tanto del médico o del estudiante o del médico en formación, porque ya nosotros en lo que empezamos a estudiar medicina debemos centrarnos y mentalizarnos en que ya somos médicos y tenemos que empezar a tener un criterio médico y eso se construye a lo largo de la carrera, pero ya hay una barrera entre el médico en formación y el paciente. Y esto muchas veces dificulta que la información sea bidireccional y muchas veces se transforma en una información unidireccional. Entonces, interrumpe o entorpece todo este desenvolvimiento que se debería dar de forma adecuada al momento de abordar al paciente y considero que es fundamental en la práctica médica y por eso se da y se refuerza a lo largo de las guardias, a lo largo de nuestra formación médica. No podemos salir al campo laboral sin antes en nuestra formación estar en constante contacto y comunicación con el paciente. Ahora, tomando en cuenta esto que usted piensa con respecto a la relación médico-paciente que nosotros debemos mantener, para usted, ¿cuál sería uno de los principales desafíos que tiene que enfrentar al momento de relacionarse con sus pacientes? Bueno, los desafíos son muchísimos. Primero, nosotros somos personas que tenemos que tener la inteligencia y fuerza emocional para enfrentarnos a cualquier situación que pueda estar pasando la otra persona. En este caso, es muchas veces dejar aparte nuestros problemas y nuestras situaciones personales que sabemos que todos tenemos, aunado a situaciones del país, dificultades en general que capaz nos hacen improvisar muchas veces y no nos dejan organizarnos de forma adecuada. Y aparte situaciones familiares que muchas veces llegamos con todo eso hacia el consultorio, hacia nuestro escritorio. Y llega una persona que sufre, una persona que está padeciendo algún malestar, que a veces solamente necesita ser escuchado, a veces solamente necesita una sonrisa y lo hace sentir mejor. Entonces pienso que apartar o tener la inteligencia emocional para poder echar a un lado nuestros problemas es una de las mayores dificultades que tiene un médico. También, bueno, problemas en general con los pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que son sordomudos, que tienen alguna discapacidad, es difícil establecer una buena comunicación y hay que usar herramientas para que esa persona se sienta escuchada, pese a que muchas veces no pueda hablarte con palabras, su mirada, sus gestos, sus síntomas hablan muchas veces por él
De hecho, tengo el caso en un paciente del ambulatorio que es sordomudo y bueno, tratábamos escribiendo mediante señas, tienen una adecuada comunicación y la comunicación fue tan adecuada que bueno, el paciente me abrazó al final de la consulta, me pidió el número, me escribe casi siempre para hacer sesión en el ambulatorio porque le gustó, se sintió ameno en mi consulta y considero que esas son cosas que suman y que creo que las mayores dificultades al momento de una buena relación médico-paciente es no centrarnos en las cosas que capaz puedan restar al momento de esa comunicación, sino buscar la forma de encontrar cosas que sumen, porque cada quien tiene una realidad, cada quien tiene una situación. Me ha tocado pacientes psiquiátricos, me han tocado pacientes en depresión, me han tocado pacientes que vienen peleados con la familia, que han pasado capaz una situación de susto, de miedo, y poder dar la vuelta, poder bandear esa situación es un reto que tiene como médico. Y también no solo con el paciente, porque el paciente no es solo él, el paciente también es su familia, su familiar que viene contigo y capaz el familiar viene con más preguntas que el mismo paciente, capaz el familiar está interrumpiendo, también eso es una barrera. El familiar muchas veces interrumpe, no es expresarse al paciente, no es hablar al paciente. En el caso de los pacientes pediátricos, la madre no es el paciente que te está diciendo los síntomas, sino tienes que hablar con la madre, con el padre, y esas son barreras que también debemos como profesionales saber manejar y saber conducir para que se pueda dar una adecuada comunicación y pueda al final llegarse a un diagnóstico certero y poder tener un tratamiento y poder calmar un poco las dolencias del paciente. En el caso de la religión y la comunicación con los pacientes, ¿cómo lo manejan? Bueno, en caso de religión, de cultura en general, considero que también es una de esas dificultades, una de esas barreras que muchas veces pone la sociedad. Considero que el espacio de una consulta, un consultorio médico, bien sea en el privado o en el público, tiene que ser un ambiente donde no haya proselitismo político, no haya inducciones religiosas. Pese a que soy una persona religiosa, soy católico practicante, muchas veces hay que dejar a un lado capaz las barreras morales que podamos tener nuestro pensamiento para escuchar al paciente y para que el paciente no se sienta juzgado. Me ha tocado en el ambulatorio atender a personas musulmanas, me ha tocado atender a personas testigos de Jehová, evangélicas, que muchas veces, por lo menos en el caso del hospital, que me tocó atender una vez una testigo de Jehová que no quería transfundirse, siempre tiene que haber el respeto y bueno, no imponer nuestro criterio médico, pese a que es el más lógico. La autonomía del paciente es válida, la autonomía del paciente se respeta y por eso es uno de los principios, y lo vemos al principio de la carrera, los principios que se deben respetar, que debe respetar un médico, y entre esos pues está el principio de autonomía, que considero que debe ser siempre, debemos tenerlo presente para que no caigamos en dañar al paciente. Considero que nuestra libertad termina cuando comienza la libertad de la otra persona y viceversa. Entonces el respeto es la base de un adecuado rapport, de una adecuada comunicación médico-paciente, y considero que hacia ahí tiene que ir nuestra dirección al momento de establecer una comunicación médico-paciente. Esa persona no es un católico, no es un musulmán, no es un hindú, es un paciente que está pasando por una situación y nuestro trabajo es tratar de mejorar las condiciones en las que llega. Que salga del consultorio, mejora como entró. Qué increíble esa manera de verlo. Yéndonos por esa misma línea de pensamientos, ¿usted qué estrategias podría llegar a utilizar para mejorar esa relación que exista entre el médico y el paciente? Bueno, a mí siempre me gusta recibir a los pacientes con una sonrisa. Considero que tumba todas las barreras o la mayoría de las barreras que ese paciente pueda tener. Muchos pacientes acuden a consulta
y no creen en los médicos, no creen en que podamos solventar su situación, aunado a que en los centros públicos no hay ni siquiera una medicina para poder pasarle y tienes que decirle compra todo esto, entonces ya hay como que Hay cierta resistencia. hay cierta resistencia. cierta barrera. Ujú. Y creo que tratando bien al paciente, recibirlo con una sonrisa ya hace que puedas como un poquito derribar todos esos muros. También me gusta escuchar al paciente en su totalidad, que se exprese, que hable. Obviamente hay que dirigir el interrogatorio porque a veces se van por las ramas y hay que como que arrimar ese interrogatorio hacia donde nosotros queremos llevarlo también a lo que nos interesa, pero siempre sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Así que el paciente siempre se siente escuchado. Yo creo que ese es el secreto. Y eso va hasta nuestra forma de escribir. Me pasó con un paciente en el ambulatorio que hizo un récipe y coloqué favor realizar, hematología completa, glicemia, creatinina, y me dijo, no, es la primera vez que veo que un profesional de la salud coloca favor realizar. O sea, se importa, le interesa el otro profesional que vaya a encontrarse con ese récipe, y me dijo que era un ángel. Entonces, por ese pequeño detalle que capaz no significa mucho en general, para los profesionales de la salud, pero para esa persona significó algo. Y yo creo que nosotros no somos conscientes del impacto que nosotros podemos generar en una persona. Una acción mínima que capaz para nosotros sea cotidiano, eso puede generar un impacto que marca toda la vida. Hay pacientes que me han hablado de médicos que los vieron hace 40 años, que ya no están, capaz porque no están en el país, capaz porque, bueno, ya no están con nosotros, y se acuerdan de ese médico. Y creo que así como los profesores marcan la vida de nosotros en nuestro desarrollo, siempre nos acordamos de nuestro profesor de kinder, de primaria, considero que también un paciente siempre se acuerda de su médico, bien sea porque sea muy malo, porque lo haya tratado mal, y porque, o sea, un médico muy bueno. Y creo que nosotros tenemos que apostar a que siempre nos recuerden como un buen médico, porque nosotros debemos ser el médico que nosotros quisiera que nos atendiera, pues. Quisiéramos recibir, debemos dar esa atención y quisiéramos recibir cuando también nosotros vengamos enfermos. Hay familiares que vienen desesperados, hay pacientes que vienen desesperados, y es nuestro trabajo como tratar de calmarlos. Yo siempre le digo a los pacientes, si no ves al médico corriendo, entonces no hay nada de qué preocuparse. Y eso siempre se ríen, son cosas que hacen que el paciente pueda relajarse un poco. Me gusta cada vez que termino una consulta levantarme, darle la mano al paciente, abrirle la puerta y despedirlo, porque siento que son formas de que el paciente se sienta escuchado y atendido. Que muchas veces en el ambulatorio, cuando ves 80 pacientes, cuando ves 120 pacientes, ya al paciente número 90 no te provoca hacerlo. Pero no es culpa del paciente. No es culpa del paciente por lo que tú estés pasando, tu cansancio. Y considero que, bueno, que hay que, eso sí, hacer pausas para descansar, para tomarte un juguito, para poder comer, porque también tenemos que estar bien nosotros para poder tratar bien al paciente. Totalmente. ¿Nos podría compartir alguna experiencia o algún caso que destaque la importancia de la relación médico-paciente? Sí. Recientemente, bueno, tengo dos casos. Recientemente me pasó el caso con una paciente, esto fue en el privado. La paciente venía con una posible apendicitis y había perdido a su bebé hace 2 meses. Bueno, resulta que era su tercera pérdida, su bebé deseado. La paciente había pasado por múltiples situaciones traumáticas. La paciente fue engañada por su mejor amiga y se la llevó fuera del país, fue secuestrada en Colombia por estas personas que capturan mujeres, y los papás lograron traerla, y la paciente venía con unas situaciones de dolor. Y bueno, cuando la atiendo, pues no me reflejaba el dolor al momento de que la recibo, pero al momento de hacer las maniobras sí había bastante dolor. Entonces me impresionaba cómo ella no reflejaba el dolor. Una vez que escucho su historia, una vez que puedo hablar con la madre, pues puedo sentir más compasión por esta paciente, y considero que mi vida no fue la misma después de que escuché la historia de esta persona. Y considero que si yo hubiese tratado mal a la paciente, en lo que hubiese llegado, porque llegó en la madrugada con un dolor que capaz lo tenía hace tiempo, y lo hubiese tratado mal, pues
ya los familiares venían con una experiencia de malos médicos con todo lo del bebé y capaz hubiese agravado el dolor o la paciente se hubiese ido peor. Considero que, bueno, que me importó la situación del paciente y antes de conocer su historia y mucho más después de conocer su historia y poder abrazar a esta paciente, poder abrazar a sus familiares, creo que es algo que me llenó mucho más a mí y creo que más que yo incidir en la vida de estos pacientes, creo que ellos calaron en mi vida. Y recientemente en el ambulatorio también me llegó el caso de un paciente que acaba de ser diagnosticado con VIH, seropositivo, y estaba en depresión, más porque todavía no le había hecho a su pareja que esta situación y tenía miedo a perderla. Y mi actitud pudo haber sido juzgarlo, mi actitud pudo haber sido, criticarlo, pero mi actitud fue darle ánimo, fue decirle que puede vivir una vida plena, que está haciendo lo que tiene que hacer, se está controlando, está cuidando al médico, está tomando tratamiento, pero también lo puse a verlo, esto de otra perspectiva. Lo comenté, cuando te infectaste capaz te hubiese gustado que tu pareja en ese momento te hubiese dicho que era seropositivo y ponte en los zapatos de tu pareja y capaz también dile. Entonces considero que ahí aparté un poco su dolencia médica porque venía por diarrea y malestar estomacal y pude escuchar su historia, pude escucharlo. Estuvo más de 20 minutos contándome toda la situación, cómo ha sido el proceso, que ahorita se encuentra emocionalmente inestable, pero que está saliendo, que está surgiendo. Y considero que esa capacidad de escuchar al paciente, de hacerlo sentir escuchado, hacerlo sentir bien, me dijo, vine por una cosa y me salgo más consolado, me comentó el paciente, y considero que de eso se trata. Se trata de no juzgar a nadie, de muchas veces echar a un lado lo que podamos pensar, muchas veces echar a un lado lo que podamos criticar y siempre hacer sentir al paciente que puede hacerlo mejor y que está bien. Ojo, no es que siempre vamos a alabarlo si el paciente está haciendo cosas malas, si tiene actitudes de riesgo para su salud. Nuestra función como médicos es instruir al paciente porque somos los capacitados para eso. Y el paciente, pero siempre hacerlo de una forma adecuada, de una forma correcta. Y bueno, yo pienso que la base de toda comunicación médico-paciente es el respeto y la empatía. Esas dos cosas son las que caracterizan a un buen médico. Me parece increíble su manera de verlo, la manera de reflejar que esto es una relación en donde dando y dando se logran cosas increíbles, de verdad que sí. Claro, y ese es el gancho. Ese es el gancho para que el paciente pueda poner su dolencia y su situación en nuestras manos. Porque, que capaz, no, yo soy inexperto, o sea, tengo apenas 7 meses graduado, pero considero que nosotros desde pequeñas cosas podemos lograr grandes cosas y pequeños pasos, pues cuando echamos para atrás la vista, veamos que logramos bastantes cosas y considero que eso también se basa en desenvolvernos adecuadamente en nuestra profesión y ese es el secreto, la comunicación médico-paciente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme. No, de verdad, súper agradecida y más que satisfecha. Pablo. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Pablo. Suscríbanse o al revés.